Soy Vanessa, tengo poco más de 30 años, y en la época de este relato, alrededor de 2018, era auxiliar de limpieza en lo que llamábamos el Olimpo, el Hospital Sirius, en el ala de cirugía plástica. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Era un lugar ridículamente elegante. Mi vida era básicamente invisible. Pasaba la mopa, cambiaba la basura, y para todos esos médicos de bata impecable, con sus coches importados y relojes que valían mi salario de un año, yo era como un mueble, una extensión de la pared que casualmente se movía. Esto, irónicamente, fue lo que me salvó y lo que me arrojó en medio de una pesadilla que, sinceramente, nunca esperé. Mi punto neurálgico, el lugar donde la invisibilidad era más valiosa, era una habitación minúscula y oscura que solo yo limpiaba. El depósito de descarte de material biológico sensible. Es donde se guardaban los secretos, antes de convertirse legalmente en cenizas. Yo, con mis zapatillas, viejas y mi cubo, era la única con acceso total a ese archivo temporal de horrores. No era basura común, ¿saben? Eran certificados de defunción posquirúrgicos, fotos de antes y después, que nunca llegarían al después, e informes confidenciales que valdrían fortunas si caían en manos equivocadas. El epicentro del desorden era el doctor Castro, un tipo con la piel estirada y un bronceado que parecía de muñeco de cera, pero un monstruo sagrado de la cirugía. Tenía la molesta costumbre de apilar caja tras caja en la esquina, prometiendo que las incineraría después, lo cual, por supuesto, nunca sucedía. Me veía en el pasillo y ni siquiera hacía contacto visual, lo que me daba una libertad aterradora allí dentro. Notaba el olor a papel viejo y el polvo acumulándose sobre las cajas, una negligencia que contrastaba con la fría perfección del resto del hospital, y empecé a sentir un nudo en el estómago, como si esas cajas estuvieran respirando secretos podridos que nadie más podía escuchar. Aquella pequeña habitación no tenía ventanas, pero podía sentir el peso de esas cajas observándome. La primera vez que la curiosidad venció al miedo fue un miércoles, un día tradicionalmente muerto en el hospital. El doctor Castro había dejado una caja nueva, urgente para descarte. Le dijo a su secretaria, que repitió la frase con la frialdad de quien pide un café. Yo estaba cambiando la bolsa de basura grande de descarte, esa negra reforzada, y la esquina de una carpeta suelta se deslizó fuera de la caja. El papel tenía la foto de una chica bonita y el informe decía, liposucción de alta definición, pero en lugar de la hoja de alta, había un certificado de defunción doblado por la mitad, de un hospital diferente, con una causa de muerte que no cuadraba con nada estético. La sensación que tuve fue la de haber metido la mano en un hormiguero. Un escalofrío eléctrico me subió por la nuca. Era la primera punta suelta. El primer hilo que me decía que el olor a secreto podrido de esa habitación era literal. Comencé a prestar más atención y mi rutina de limpieza se convirtió en una investigación silenciosa. No podía robar nada, era una locura, y si me pillaban, estaría en la calle, o peor. Pero, como era invisible, podía hacer cosas invisibles. El doctor Castro era obsesivo con la organización de sus cajas. Todo siempre alineado, título hacia afuera. Empecé a notar que no solo cambiaba los certificados, cambiaba informes enteros. Por ejemplo, un caso de complicación rara en 1900 realidad había sido una dosis de caballo de anestesia equivocada, y el nuevo informe, escrito con un bolígrafo diferente, estaba allí, encima del verdadero. Fue entonces cuando creé mi sistema. Usaba las etiquetas de descarte, esas de colores que usábamos para diferenciar la basura común de la biológica. Las amarillas, él las usaba para casos leves. Las rojas, para cirugías de riesgo. Mi código era el siguiente: un doblez específico y casi imperceptible en la esquina superior derecha de un informe falsificado, y una etiqueta roja volteada en la caja que contenía un óbito escondido. Un código solo mío, que nadie, excepto yo, notaría, pero que, si el doctor intentaba limpiar rápido, denunciaría el material que realmente importaba.
Aquella rutina mía se transformó en una casa diaria y secreta. Pasaba el día limpiando sangre, fluidos, el asco superficial del hospital, pero era la suciedad invisible de esa pequeña habitación la que me estaba consumiendo. El doctor Castro tenía un fuerte olor a perfume amaderado, y siempre que sentía ese rastro viniendo del pasillo, mi corazón se disparaba. En mi cabeza, veía su figura, alta y rígida, arrojando más cajas allí con un aire de quien descarta un chicle en el suelo, ignorando la vida de personas que él había transformado en estadísticas manipuladas. Nunca entraba en la sala, solo colocaba las cajas en la puerta y avisaba al guardia de seguridad, Ademir, que tenía una cicatriz en la ceja que parecía un rayo. Ademir, un hombre quieto y gordo, solo me miraba con un cansancio en los ojos, como si ya hubiera visto demasiadas cosas en ese hospital para importarle una caja más de papel. Empecé a tener pesadillas horribles. Soñaba que estaba en esa sala, pero las cajas no eran de cartón. Eran ataúdes minúsculos, y las etiquetas volteadas brillaban como ojos rojos. Lo que me mantenía cuerda era mi código, el doblez sutil en la punta del papel, la forma en que colgaba la etiqueta roja. Eso era mi vínculo con la realidad y mi arma, silenciosa. No estaba robando, no estaba acusando a nadie públicamente, pero estaba marcando el cuerpo del crimen. Recuerdo un caso específico. Una señora que vino para un lifting facial simple y salió en coma. El informe oficial hablaba de reacción adversa inesperada a la sutura. El informe verdadero, que encontré doblado y metido detrás de un catálogo de prótesis de silicona, detallaba que el doctor Castro había usado un relajante muscular que había sido prohibido en Europa años atrás por riesgo cardíaco. En ese mismo momento, doblé la punta del informe falsificado con la precisión de un origami y volteé la etiqueta de la caja. Sentí un escalofrío, un pavor mezclado con una justicia silenciosa. En ese periodo, empecé a tomar un autobús más temprano para ir al trabajo, llegando antes que todos. Incluso antes de que el guardia de seguridad de la noche se fuera, un señor llamado Elias, que tenía un bastón con empuñadura de plata y que cabeceaba en el mostrador de recepción. Hacía esto solo para tener 5 minutos más en la salita, para comprobar si mis marcas seguían allí, intactas, y si el doctor Castro había añadido algo nuevo. Mi paranoia no era solo con él, era con el sistema entero que permitía que un hombre así pudiera barrer vidas debajo de la alfombra. Sentía un peso, una responsabilidad que no era mía, pero que nadie más podía cargar. Cierta mañana, la energía de la sala era diferente, pesada, casi palpable. Había una caja nueva, sellada descuidadamente con cinta, adhesiva que parecía haber sido puesta con rabia, y un olor tenue a ceniza, como si algo casi hubiera sido quemado. Abrí la caja con cuidado, y en la parte superior no había informes. Había una pila de fotos de pacientes, personas comunes, con sueños de sentirse mejor, pero cuyos rostros, en el lado del después, estaban cubiertos por manchas moradas y suturas descuidadas que más parecían puntos de ganchillo mal hechos. Pero lo que me hizo helarme fue la última foto. No era de una cirugía, era de un cuerpo en la morgue, con una pulsera de identificación que reconocí de inmediato. Era la chica del caso de la lipo de alta definición. El doctor Castro había escondido la foto de una autopsia para que pareciera un caso de complicación estética común. Sentí que la bilis me subía por la garganta, una mezcla de asco y terror. En ese momento, ya no era solo papel, era la prueba visual, la crueldad en alta definición. Tomé la etiqueta roja, la más oscura que encontré, y la pegué en la caja. Pero, esta vez, no solo la volteé, la doblé por la mitad, perpendicularmente. Aquello significaba óbito oculto y evidencia fotográfica. Un nivel de alerta que me daba escalofríos solo de pensar que tendría que usarlo algún día. Viernes. Estaba en mi pausa para el almuerzo, sentada cerca de la cafetería del hospital, masticando un pan de queso que parecía de goma, cuando la atmósfera cambió. No fue una alarma de emergencia, fue un tipo de silencio denso,
que solo sucede cuando algo grande y podrido está a punto de ser descubierto. Vi a la señora Elsa, la recepcionista más antigua, que usa gafas que parecen lupas, correr hacia el teléfono de la administración con una expresión de pánico contenido. Poco después, dos hombres de traje gris, que parecían sacados de una película policial y que no eran médicos ni representantes de laboratorios, aparecieron en el ala. Tenían la postura rígida de quien estaba allí para cazar. Uno de ellos, con un bigote negro y fino que parecía dibujado a lápiz, hablaba por celular con una voz baja y urgente, mencionando las palabras auditoría y denuncia anónima. En ese instante, lo supe. Alguien había hablado, y el infierno estaba a punto de desatarse en el Olimpo. El doctor Castro apareció menos de 10 minutos después, despeinado, el bronceado luciendo pálido bajo las luces frías del pasillo. Caminaba rápido, casi corriendo, el abrigo blanco ondeando detrás de él. El olor de su perfume amaderado estaba más fuerte que nunca, mezclado con un sudor, frío que emanaba puro miedo. Ignoró a los auditores y fue directo al área de servicio, buscándome con los ojos desorbitados, lo que era inédito. Finalmente me vio cerca de mi carrito de limpieza, y por primera vez me llamó por mi nombre. Vanessa, necesito que vayas inmediatamente a la sala de descarte. Ahora, coge todas las cajas, absolutamente todas, y llévalas a la incineradora. Yo mismo te acompañaré. Es una emergencia de higiene. La forma en que dijo higiene era un código. Quería decir emergencia de encubrimiento. Sentí que mi cuerpo se helaba. Ese era el día. El día en que mi código secreto sería puesto a prueba contra la prisa desesperada de un criminal de lujo. Mi cerebro comenzó a trabajar a máxima velocidad. Tenía que ser rápida, pero no podía parecer apurada, porque su prisa era mi trampa. Tomé mi manojo de llaves, ese montón de metal pesado que llevaba en la cintura, y abrí la puerta de la salita. El doctor Castro estaba detrás de mí, respirándome en el cuello, y podía sentir su pánico irradiando. Lo primero que hizo fue entrar y empezar a empujar las cajas, de forma brutal, intentando apilarlas sin cuidado. Fue entonces cuando mi sistema funcionó. La caja con la etiqueta roja doblada, la del óbito oculto y las fotos, estaba en la base de una pila que intentó arrastrar. El doblez perpendicular actuó como un seguro, rasgando ligeramente la caja al ser tirada de lado. Gruñó de frustración, porque su apilamiento, que siempre fue casi militar, ahora se estaba desmoronando en un caos de cartón. ¡Rápido, Vanessa! ¿Por qué no mueves esto bien? ¡Se está cayendo todo! Siseó, la voz baja y tensa, sin el menor rastro de su habitual arrogancia pulida. Lo miré, e hice algo que nunca había hecho. Usé mi invisibilidad a mi favor. Doctor, si me permite, para mover el material sensible sin dañarlo, tenemos un protocolo, lo que usted llama organización. La forma es llevarlo por pilas más pequeñas. Dije esto con la mayor calma del mundo, como si lo estuviera regañando por ensuciar el suelo. Me miró incrédulo, pero no podía despedirme en medio de una auditoría, y necesitaba mi ayuda para mover los documentos más rápido de lo que lo haría solo. Mientras hablaba, mis dedos volaban. Tomé la caja del óbito oculto y la coloqué en la parte superior de mi carrito, debajo de bolsas de basura biológica, marcándola mentalmente. Las cajas limpias, él podía llevarlas, pero las marcadas eran mías. Los siguientes minutos fueron los más largos y tensos de mi vida. Estaba actuando bajo la presión del doctor Castro, que sudaba y me apresuraba con susurros nerviosos, y, al mismo tiempo, estaba ejecutando mi plan secreto. Fingía estar organizando las cajas limpias para descarte inmediato, aquellas que él quería que desaparecieran rápido porque, probablemente, tenían pequeños errores, pero nada que denunciara un crimen grave. Pero, por cada 2 cajas limpias que ponía en el carrito, insertaba una marcada con el doblez o la etiqueta volteada. No, podía mezclar los documentos, porque él lo notaría, así que estaba creando mini pilas de sospechosos dentro de pilas limpias,
usando el peso y el volumen de las bolsas de basura biológica como disfraz en el carrito. Mientras luchaba con el peso del cartón y del miedo, los dos auditores de traje gris se detuvieron en la puerta de la salita. El del bigote fino, que tenía ojos de lince, miró directamente al doctor Castro, que intentó forzar una sonrisa que parecía una mueca. «¿Doctor Castro?» «Solo para confirmar el protocolo de descarte». La denuncia anónima sugirió una falta de rigor en la documentación. «¿La señora aquí? ¿Cuál es su nombre?», preguntó, señalándome. El doctor Castro intentó intervenir, la voz alta y cortante. «Ella es solo Vanessa, de limpieza. Está limpiando el cúmulo de ayer, nada más». Pero el auditor, con una calma asombrosa, me interrumpió. «Señora Vanessa, estoy viendo varias cajas con etiquetas de material biológico sensible. ¿Cuál es el protocolo exacto para este tipo de material? ¿Y cuál es la diferencia entre las cajas que el doctor Castro está forzando y estas que tienen un cierto patrón de identificación diferente en la esquina?» Mis manos temblaron, pero la rabia que sentía por ser tratada como una nada por Castro me dio el coraje que necesitaba. Miré al doctor Castro. Su rostro se había vuelto gris, sus ojos implorando en silencio que no dijera nada. Una expresión de terror que nunca imaginé ver. Respiré hondo, sintiendo el olor a papel mohoso mezclado con su perfume caro, y respondí al auditor, mirando directamente a sus ojos, ignorando completamente al doctor. «Señor, el protocolo es claro. Todo lo que tiene etiqueta roja es material de riesgo, para incineración urgente». El doctor Castro estaba intentando forzar el descarte de cajas que, según el protocolo que yo sigo, y que él negligenció, no estaban listas para irse. Todavía tenían que ser verificadas. Sabía que necesitaba ir más allá de la generalidad. Los auditores necesitaban un hilo. Estas cajas de aquí, señalé a la pila que Castro había intentado arrastrar y que ahora estaba ligeramente torcida en la esquina, no tienen el doblez de cotejo que el personal de organización usa para garantizar que el descarte está completo, y una de ellas tiene la etiqueta volteada. En mi entrenamiento, etiqueta volteada, especialmente la roja, significa que el material de dentro tiene discrepancia o que hubo una falta de certificado de defunción. Es un error operacional grave. «Doctor, y usted lo sabe», dije, usando el tono de voz más técnico y profesional que pude, arrojando el lenguaje corporativo en su cara. El silencio en la salita fue ensordecedor. El auditor del bigote no me quitaba los ojos de encima, pero su compañero, el más callado, ya estaba caminando hacia la pila que señalé, sus dedos largos tocando el cartón. El doctor Castro estaba en shock. Sus labios temblaban. Intentó hablar, pero solo salió un ruido bajo, casi un ahogo. Parecía haber envejecido 20 años en 5 segundos. Eso es una tontería, auditor. Protocolo interno de organización de archivos que Vanessa, pobrecita, debe haberse confundido. No hay discrepancia. Es solo material de descarte, balbuceó, y la palabra pobrecita salió con un veneno que, irónicamente, solo me dio más fuerza. El auditor del bigote no se inmutó. Me miró de nuevo, y la forma en que me encaraba no era de desprecio, sino de intensa concentración. Por primera vez en mi vida, mi trabajo invisible estaba siendo visto con seriedad. Era la sensación más aterradora y liberadora que jamás había sentido. Supe que ya no podía dar marcha atrás. Tenía que contar la verdad de una manera que fuera creíble, humana e imposible de ser desmentida por un cirujano en pánico. Hablé con la voz baja, pero firme, sin desviar la mirada del auditor. «No es confusión, señor. Es un patrón que creé porque vi que el doctor Castro estaba intentando hacerme descartar material con certificados de defunción. Hay una caja allí, con la etiqueta doblada, que contiene la foto de autopsia de una paciente de liposucción. Él cambió los informes. El informe verdadero tiene una mancha de café en el lateral, metido detrás de la caja de guantes. No incineró nada en los últimos 3 meses, y el motivo es porque estaba reescribiendo las historias. Revelé detalles que solo la persona que limpia la basura, que se mete en las entrañas escondidas del hospital,
podría saber. El doctor Castro dio un paso en mi dirección, la mano, crispada, pero el otro auditor, el callado, se colocó silenciosamente entre nosotros. El silencio del segundo auditor era casi una aprobación. No me reprendió, simplemente se movió con una precisión quirúrgica, tomando la caja que señalé. El doctor Castro intentó argumentar, la voz volviendo, pero chillona. ¿Está escuchando a la limpiadora, auditor? Ella no tiene entrenamiento para esto. Me está saboteando por una pelea de horarios. El auditor del bigote finalmente habló, y su voz era fría, como el acero. Doctor Castro, la señora Vanessa nos ha proporcionado detalles específicos que solo alguien con acceso íntimo y constante a este depósito sabría. Y nos ha dado un método de identificación que, si fuera falsificado, caería en contradicción inmediata. Si es una tontería, como usted dice, demuéstrelo. ¿Dónde está el certificado de defunción original del paciente en la caja con la etiqueta volteada? Aquel desafío lo paralizó del todo. No podía mover las cajas, porque si intentaba forzar la apertura o mover el material, destruiría la prueba que yo había creado de forma tan delicada. Era el dilema del ajedrecista. Cualquier movimiento suyo me daría la victoria. Se quedó allí, el brazo extendido en el aire, el rostro goteando sudor, atrapado por la lógica de un sistema de código de colores inventado por una auxiliar de limpieza. Fue la cosa más satisfactoria y aterradora que vi. El auditor callado abrió la caja que yo había marcado como óbito oculto y evidencia fotográfica. Retiró la pila de papeles falsos de encima, y el primer artículo que reveló no fue un informe, sino la foto de autopsia, grande y fría, de la chica de la lipo. La imagen era devastadora, una prueba que gritaba, y la visión del auditor del bigote mirando la fotografía mientras Castro se derrumbaba en una esquina, murmurando un «no, no» repetido, me dio un escalofrío de justicia. Los dos auditores se apartaron un poco, dejándome sola en la salita con el doctor Castro, que ahora estaba visiblemente descontrolado, pero incapaz de tocarme. Podía ver en sus ojos la tardía percepción de que la limpiadora invisible era, en realidad, la única que había mapeado la extensión real de su suciedad. Regresaron después de unos 10 minutos, y el auditor del bigote me pidió que los acompañara, no a la sala de descarte, sino a una sala de reuniones en el 10º piso, aquella con paredes de cristal y vista a la ciudad, un lugar donde nunca soñaría con pisar. La sensación de caminar por aquel pasillo, codo a codo con aquellos hombres de traje y oyendo el murmullo de pánico de las secretarias, era la de estar en otro universo. En la sala de cristal fueron directos. Ya habían encontrado, además de la foto y el informe manchado de café, los informes con mi doblez de cotejo, todos indicando la alteración. Mi código de colores, las etiquetas volteadas y los dobleces perpendiculares, se convirtió en el mapa de la mina para la investigación. Dijeron que el doctor Castro sería apartado inmediatamente y que la auditoría se transformaría en una investigación policial y administrativa. El alivio que sentí fue tan grande que me dio un mareo. Pero luego vino la parte aterradora. Mi exposición. Dejaron claro que, como yo era la única con acceso a ese código y la única que estaba dispuesta a señalar los documentos, mi identidad estaría en riesgo si continuaba allí. Fue el auditor del bigote, el señor Almeida, quien presentó la propuesta. Me explicó que me había convertido en una testigo clave en un caso de repercusión nacional, manipulación de datos de salud y encubrimiento de óbitos. Fue honesto al decir que, aunque el hospital estuviera en colapso y el doctor Castro preso, mi seguridad no podía garantizarse allí. A la gente rica y poderosa que se trataba en el Sirius, no le gustaría saber que la limpiadora había derrocado a su cirujano estrella. Entonces, me ofreció algo que parecía sacado de una película de espionaje, pero que era real. Un plan de protección y una solución concreta. Me dijo que el organismo de auditoría, junto a abogados de las familias lesionadas, me protegería legalmente contra cualquier represalia. Y más, a cambio de mi colaboración continua,
ayudándoles a descifrar la papelería restante con mi código de dobleces y etiquetas, me harían una oferta para cambiar de vida. No era dinero en efectivo, lo que me asustó un poco. Era la garantía de una beca de estudios integral y un plan de carrera completo en administración hospitalaria. Lejos, de allí, en otro estado, en un sector donde mi obsesión por la organización y mi conocimiento de protocolos serían valorados y no despreciados. Mi mente dio un vuelco. Estaba a un paso de dejar atrás el olor a lejía y la invisibilidad, para finalmente ser vista, no por mi fregona, sino por mi inteligencia. Mi cabeza palpitaba con la información. Yo, Vanessa, que medía el éxito de mi día por la limpieza impecable de un rodapié, estaba siendo cortejada por auditores federales y abogados. La oferta no era solo una salida de emergencia. Era una escalera para salir del pozo de la invisibilidad social. Miré por la ventana de esa sala elegante, viendo la ciudad allá abajo, y supe que si volvía a la limpieza, la amenaza de venganza de Castro se cerniría sobre mí como una nube negra. No solo estaba salvando mi pellejo, sino que estaba honrando a aquellas víctimas cuyas historias el doctor Castro intentó incinerar. Firmé el término de confidencialidad y acuerdo, sintiendo el bolígrafo pesado. En mi mano, un contraste absurdo con el peso ligero de la fregona. Me sacaron del hospital por una salida de servicio discreta, diferente de la puerta principal donde solía fichar. Tenía solo la ropa puesta, mi celular antiguo y el manojo de llaves que ahora solo abría puertas de un pasado que estaba dejando atrás. La última cosa que vi en el Hospital Sirius fue al guardia de seguridad Ademir, el de la ceja de rayo, mirándome. No sonrió, pero hizo un lento y profundo asentimiento con la cabeza, un reconocimiento silencioso de quien sabía que yo había visto la verdadera suciedad y había actuado. En ese asentimiento, sentí la complicidad de todos los invisibles que trabajan en las sombras. Acepté. Claro que acepté. Toda esa tarde la dediqué a transferirme de vida. Me metieron en un coche con cristales oscuros y me llevaron a un apartamento temporal, seguro, donde empecé a dar mi declaración completa, detallando cada doblez, cada etiqueta y el contenido de cada caja marcada. Sentía una profunda extenuación, no por el trabajo físico, sino por la adrenalina de mantener un secreto tan pesado durante tanto tiempo. Recuerdo haberme dormido esa noche en el colchón blando del apartamento, pero me desperté varias veces, sintiendo el olor a lejía y pensando que tenía que limpiar algo, una sensación de deber que estaba impregnada en mí. El proceso de ser una denunciante clave fue extraño. Pasé de invisible a extremadamente importante, pero para un círculo muy pequeño de personas. Seguía siendo, de muchas formas, invisible para el mundo exterior, lo que era mi protección. Necesitaba ir al hospital una última vez, bajo escolta discreta, para mostrar a los investigadores dónde estaba el informe con la mancha de café, aquel que describía al auditor. El pavor de entrar en esa pequeña sala de descarte, sabiendo que Castro estaba preso por lo que hice allí, era sofocante. Pero cuando entré, la sala estaba vacía, fría, y mis dobleces y etiquetas habían sido reemplazados por grandes sellos rojos del gobierno, sellando el destino de aquel lugar. Tardé algunos meses en conseguir desprenderme completamente de la mentalidad de limpieza. Incluso en el nuevo apartamento, doblaba las toallas con aquella precisión maníaca que usaba para doblar las esquinas de los informes, e inspeccionaba la basura con una mirada desconfiada. El trauma de aquel único día, mezclado con los meses de vigilancia solitaria, dejó marcas. Pero el señor Almeida y su equipo mantuvieron su palabra. Comencé los estudios de administración hospitalaria en una facultad lejana. Fue extraño, al principio, verme sentada en un aula, en lugar de limpiarla, con un material didáctico caro frente a mí, en lugar de bolsas de basura biológica al lado. Hoy me gradué y trabajo en el área de compliance de un gran centro de salud. Mi función es justamente crear protocolos rigurosos de descarte y transparencia, garantizando que la suciedad, principalmente la invisible, no se acumule. El doctor Castro fue condenado,
El escándalo desmanteló el ala de plástica del Sirius y afectó a mucha gente importante. Mi vida cambió del agua al vino, y ya no soy la Vanessa invisible. Pero, a veces, cuando estoy revisando un informe o entrenando a un nuevo equipo de protocolo, me sorprendo revisando si no hay ningún doblez sutil, ninguna etiqueta volteada. Mi sistema de código, que nació del pavor y la invisibilidad, se transformó en una obsesión por la justicia y el orden. Aquella experiencia bizarra nunca salió de mí, pero hoy soy yo quien decide dónde la suciedad puede y no puede esconderse.